Imagina tener mucha fama, dinero, autos, lujos, en fin, una vida que más de uno quisiera tener. Pero como sabemos, todo en la vida cuesta, y todas esas personas que poseen esas riquezas pueden llegar a pagar un alto precio, hasta el fin de pagar con su propia vida. Famosos que fueron asesinados. Chalino Sánchez, cuyo nombre era Rosalino Sánchez Félix, fue un influyente cantante y compositor en la música regional mexicana. Influyó en la etapa musical durante los 80s y principios de los 90. Chalino tuvo una vida muy dura. Su vida estuvo marcada por tragedias personales. Su padre falleció cuando Chalino apenas tenía 6 años. A los 15 años, Chalino disparó y mató a un hombre que violó a su hermana. También su hermano fue asesinado, cuya muerte de este inspiró a Chalino para componer su primer corrido, empezando así su vida como cantante. Y así fue como Chalino siguió dedicándose a la música. Chalino componía corridos que muchas veces hablaba de la narcocultura e historias que se relacionaban al narcotráfico. Se cree que esto le trajo varios conflictos en su vida como cantante, vinculándose a problemas con miembros del crimen organizado, siendo igualmente repudiado por ellos. El 25 de enero de 1992, mientras actuaba en Coachella, California, Estados Unidos, Chalino recibió un disparo del cual sobrevivió. Respondió al ataque en defensa propia, matando a un transeúnte. Después de este acontecimiento, Chalino fue siendo más reconocido en todo México y a empezar a tener toda la fama. Fue reconocido como el rey de los corridos. Apenas unos meses después, el 16 de mayo, en una actuación en Culiacán, donde Chalino estaba en su mejor momento como cantante, Chalino recibió una nota, la cual era un mensaje que se cree era una amenaza de que iba a ser asesinado. Chalino leyó la nota que le fue entregada, hizo un gesto de nerviosismo, pero después de unos momentos actuó sin mucha importancia de lo que había leído y procedió a seguir cantando. Al terminar la actuación, Chalino salió en un vehículo en compañía de unos amigos y de uno de sus hermanos, donde se dirigían a una fiesta dispuestos a celebrar. Fue en pleno trayecto que su vehículo fue interceptado por un grupo de personas armadas que se encontraban en unas camionetas. Estas personas armadas se presentaron como policías y les mencionaron que su comandante quería hablar con Chalino a solas. Chalino no quiso poner en riesgo a sus acompañantes y dejó que ellos partieran, aceptando irse con este grupo de supuestos policías. Quizás él en ese momento supo que había llegado el final de sus días y no le quedó más opción que resignarse. Dairon José González, Oramas, mejor conocido como Canserbero, fue un rapero de origen venezolano, que es catalogado por muchos como de los mejores raperos e influyentes del hip hop de habla hispana. Canserbero durante muchos años fue una figura muy importante en el género del rap y del hip hop, sacando varios temas que le fueron dando mucha fama y reconocimientos. Sus canciones cuentan historias complejas y oscuras, que son reflexiones en torno a la vida, la muerte, la injusticia y las calles. El 19 de enero de 2015, a la edad de 26 años, el compositor, quien parecía estar en su mejor momento, teniendo éxito en cada tema que componía, fue declarado muerto a confirmar que se había suicidado al aventarse desde un 10º piso, en el edificio en donde Canserbero se encontraba en hospedaje. Se creía, para ese momento, que Canserbero había matado a su amigo Molnar, y dicho asesinato fue el motivo por el que Canserbero se suicidó. Pero resulta ser que, hace poco, casi una década después de su presunto suicidio, se descubrió que Canserbero en realidad fue asesinado. La realidad de cómo ocurrieron los hechos es mucho más oscura e injusta de lo que te podrías imaginar. Resultó ser que 2 personas, quienes fueron declaradas culpables, confesaron todo lo que había sucedido. De hecho, los autores del asesinato eran muy cercanos a Canserbero, y no solo lo asesinaron a él, sino también a su amigo Molnar, a quien se creía que Canserbero había matado. La primera culpable, de nombre Natalia Améstica, quien era ex-manager de Canserbero y también esposa de Molnar, confesó que drogó tanto a Canserbero como a su esposo. Posteriormente,
El segundo culpable, quien era el hermano de Natalia, ayudó a encubrir el crimen, organizando una pelea y arrojando el cuerpo de Cancerbero desde una ventana. Según la confesión grabada, se dice que una disputa por dinero habría sido el motivo del crimen. En total, 6 personas han sido detenidas por los asesinatos, y se reporta que hay otros sospechosos prófugos. La fiscalía también emitió órdenes de arresto contra varios policías que se encontraban en el lugar, acusándolos de recibir dinero de los hermanos para encubrir el crimen. Pasaron muchos años en los que Cancerbero fue difamado por su presunto suicidio y falsamente acusado del asesinato de su amigo Molnar. Sin duda, un caso muy repugnante e injusto. Tupac Amaru Shakur, o simplemente conocido como Tupac, fue un influyente rapero y actor estadounidense que marcó la época de los años 90. Hasta la actualidad, es considerado uno de los artistas más importantes y controvertidos en la historia del hip hop. Además de su carrera musical, también tuvo éxito como actor. Tupac era un ícono muy importante en el hip hop, obteniendo grandes premios y colaboraciones con artistas famosos. Sin embargo, Tupac sostenía una rivalidad con otro rapero, mejor conocido como Biggie. Tupac había firmado con la productora Death Row Records en Los Ángeles, mientras que Smalls estaba representado por Bad Boy Records en Nueva York, existiendo así una rivalidad también en cuanto a la competencia del rap. El 7 de septiembre de 1996, Tupac fue atacado en un tiroteo en Las Vegas, donde recibió 4 disparos mientras estaba en su auto, esperando el semáforo. Tupac fue llevado inmediatamente al hospital, donde recibió atención de urgencia y permaneció hospitalizado durante una semana, hasta el 13 de septiembre de 1996, cuando finalmente falleció. En cuanto al rapero Biggie, con quien mantenía una rivalidad musical, fue asesinado 6 meses después de la muerte de Tupac, en marzo de 1997. Hasta el día de hoy, el asesinato de Tupac continúa bajo investigación, ya que aún es un caso sin resolver del todo. Por ejemplo, la identidad del asesino ha sido desconocida. Sin embargo, ya se tiene un sospechoso al que se acusa de haber sido el asesino de Tupac. Se trata de Duane Davis, quien fue acusado formalmente por un jurado en Nevada de un cargo de asesinato con arma mortal. El fiscal describió a Davis como el comandante en el terreno que ordenó la muerte de Tupac. Davis fue arrestado mientras caminaba hacia su casa. Fue considerado como líder y pistolero de la pandilla callejera South Side Compton Crips, así como uno de los últimos testigos del tiroteo. Aunque Davis se niega a ser el presunto homicida, alegando que solo fue testigo y que nunca disparó contra Tupac, el jefe de la Policía Metropolitana de Las Vegas lo declaró culpable como responsable del asesinato. Este ha sido un caso muy complejo, en el que han intervenido muchas teorías y revelaciones que no han podido confirmar al 100% lo ocurrido. Juan Luis Lagunas Rosales, conocido como el Pirata de Culiacán, fue un joven que se convirtió en una celebridad de las redes sociales, conocido por las excesivas cantidades de alcohol que consumía. Frecuentemente era grabado en situaciones de embriaguez extrema, haciendo el ridículo. Estas situaciones fueron lo que le dieron la fama en las redes sociales. Sin embargo, este joven, de apenas 17 años, tenía el sueño de convertirse en cantante. Llegó a presentarse en distintos lugares de México, intentando acercarse a su objetivo de ser un buen artista. Muchas de las personas que lo rodeaban, quienes se hacían pasar por amigos, en realidad solo lo influenciaban negativamente. Lo incitaban a embriagarse con el fin de obtener contenido gracioso para redes sociales. Fue entonces que, en una ocasión, el Pirata de Culiacán fue grabado por uno de sus acompañantes, aparentemente en estado de ebriedad. En ese video se le ocurrió ofender a un líder de uno de los cárteles más poderosos y temidos de México. En la grabación se muestra cómo el pirata se atreve a insultar, sin temor alguno, a este narcotraficante, sin imaginarse las consecuencias de sus palabras.
El video fue difundido en redes sociales y fue visto por el narcotraficante mexicano. Más adelante, en la noche del 18 de diciembre de 2017, personas armadas llegaron al lugar donde se encontraba el joven para acabar con su vida. Desde unas camionetas, dispararon contra él hasta 15 veces. Sin duda, este hecho deja una lección importante. Debemos tener cuidado con lo que decimos y con las personas en las que confiamos. Pero sobre todo es una lección de lo caro que puede resultar buscar la fama a cualquier precio.